Buenos días. Hoy establecemos una nueva comunicación en conciencia, sanación y liderazgo. Recordemos que conciencia, sanación y liderazgo desea y tiene un propósito definido: elevar tu nivel conscientivo para que cuando tú comprendas como entidad espiritual lo que eres, comiences a sanarte y ya sanándote y siendo consciente de tu proceso de sanidad, comiences a ayudar a otros ejerciendo tu poder de liderazgo. ¿Qué buscamos nosotros a través de conciencia, sanación y liderazgo? Que te des cuenta de tu papel protagónico, porque debemos creer que el hacedor de todo lo que sí existe, nuestro Padre, el que es, tiene un propósito con la venida tuya de aquí a tercera dimensión. Por eso conciencia, sanación y liderazgo te hablan de una forma coloquial. Les habla el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo. Estamos por Bella Estéreo, La Chiva Radio y Consa Liderazgo. En estos días me hablaba alguien y me decía: ¿tú cuándo vas a hablar de paz? Le decía: ¿se puede hablar de paz en un conflicto? Sí, se puede hablar de paz en los procesos que ha vivido Colombia, pero generalmente uno va de lo pequeño, de lo particular a lo general. En pacientes que he tenido a nivel de parejas, cuando tienen grandes problemas y se quieren separar, cuando inclusive llegan a querellas judiciales, en ese propósito de diálogo para mirar si se puede salvar un matrimonio o no, en ese propósito que hay, o de que simplemente eliminen asperezas y cada uno tome su dirección, hoy más que nada de que la palabra amor se ha entendido en un lenguaje no coloquial, sino en un lenguaje momentáneo, ¿sí? Donde la parte física en el juego del amor prima por encima de la parte emocional espiritual, donde nosotros hemos creído que el amor implica un inicio y un fin, pero no tan inmediato como se nos ha dado. Por eso uno va a encontrar matrimonios que tienen, o personas que han tenido 5 o 6 parejas a nivel de convivencia. Entonces, generalmente, cuando yo quiero hacer un propósito de ayuda hacia los demás, le hablo de procesos de reconciliación. Notamos que estamos en un país donde hay muchos focos de poder y donde la gente no ha entendido que el poder es una solución de ayuda para los demás. El poder no debe ser egoico, y por eso he hablado muchas veces a nivel de liderazgo de lo que implica un líder egoico, que no es líder. Y también he hablado del otro concepto de liderazgo, son liderazgos donde el líder entroniza a través del corazón la emoción y el raciocinio. He hablado del buen y del mal líder. Entonces, en un proceso de reconciliación, la primera base es la verdad, donde cada persona debe entender que la luz de la verdad es indispensable en su relación con otro o con otros. Y esto también se lo digo a un gerente de una compañía, a un trabajador, se lo digo a un padre de familia, a un gobernante, que primero es la verdad lo que genera el cambio social, el cambio a nivel de pareja, el cambio que se requiere para hacer que una sociedad se eleve, un matrimonio siga adelante. La verdad es el primer paso para sanar las heridas y para que el perdón sea genuino. Cuando yo estoy con una pareja, le pregunto a cada uno: señora, usted me va a contar la verdad. La llevo aparte sin que esté el esposo y me habla de la verdad. La verdad de ella, la supuesta verdad de ella, la verdad de él y la supuesta verdad de él. Y recordemos que cuando uno está expresando una verdad, uno es mirarse en ese espejo y mirar lo bueno y lo malo que uno ha hecho. Porque es indudable, si un país está mal gobernado,
si un jerarca no lo sabe hacer bien, si una empresa está mal diligenciada o si un matrimonio falla, hay que mirar al trasluz de la verdad las fallas. Sería el primer concepto. Luego viene con la verdad, viene el perdón. Recordemos que todo acuerdo, por eso cuando una persona se casa, hace un acuerdo y lo hace ante testigos. El acuerdo es yo te estaré contigo en la tristeza y en la alegría, en la enfermedad y en la salud. Eso es un contrato, es un convenio. Pero cuando la unión se hace a nivel egoico, cuando se hace sin saber su grado de emoción, cuando yo miro es a través del cuerpo, no miro a través del corazón de la persona, porque yo también veo a través de mi propio cuerpo, está significando que nos falta procesos de maduración interior. Las relaciones se han vuelto egoicas. Por eso vemos a las mujeres haciendo una gran cantidad de operaciones para lucir mejor. No es malo. Pero la pregunta es, ¿hay alguna operación para la personalidad, para autoquererse, para autovalorarse? Debería ser la primera, entre comillas, operación que debería existir. Y lo mismo pasa en el hombre. Entonces, cuando yo asumo en una relación la verdad, y la verdad es que soy culpable o no soy culpable, que he cometido actos hostiles contra la propia empresa, compañía, país o familia, yo comienzo a liberarme, porque cuando yo reconozco mis equivocaciones, estoy reconociendo que mis equivocaciones tienen un grado de culpabilidad a gestar lo que nosotros podríamos llamar el tono emocional de una empresa, de un país, de una familia, y por ende, de un proceso de mala comunicación. Cuando yo asumo en mi verdad, mi culpabilidad, estoy mermando el concepto de culpar a los demás, de culpar a ella, de culpar a una gran cantidad de estereotipos a nivel social que nos han entregado, y yo asumo mi grado de responsabilidad. Entonces, decir la verdad sin responsabilidad es simplemente hacer tramulladas. Por eso, la mayoría de manejos sobre la paz son incorrectos. Porque para hacer paz se requiere que cada persona, en una u otra forma, se automire. ¿Sí? Es tan fácil decir yo culpo. Es tan fácil decir yo soy víctima. Este es un juego. Por eso cada persona es individual, es propia, es genuina. Cada persona tiene que estar en el comodín de la vida haciendo su trabajo, como le decía Shakespeare. Tú puedes ser en el juego de la vida, en la novela de tu vida puedes tener un papel protagónico o secundario. Lamentablemente, a través de las diferentes creencias limitantes, nos han enseñado papeles no protagónicos, porque nos han limitado la cordura y la capacidad que tengo. Entonces, cuando yo miro, cuando yo observo, cuando yo entiendo que decir la verdad a nivel terapéutico no solamente me da visos de entender lo que pasa en el otro, sino de empezar yo a ir recuperando mi autodiálogo. ¿Ok? En ese monólogo interno que yo hago muchas veces, cuando miro y me cuestiono, cuando yo voy sacando la verdad. Alguien que sabe escuchar y que te ayuda a tu proceso de comunicación, estás entrando en paz contigo mismo. Pero la verdad requiere audacia, requiere temple, requiere valentía. Porque uno, en la verdad, asumir el concepto de culpabilidad no es fácil. Nosotros escondemos el concepto. Si en un manejo de reconciliación no hay verdad, no puede haber reconciliación. Cuando yo entiendo mi culpabilidad, cuando yo entiendo mis aciertos y mis desaciertos, comienzo a ir subiendo por una escala tonal, que la debo mantener y seguir subiendo, porque es la única forma de saber a qué vine y qué es lo que quiero. Y lo hemos hablado muchas veces. Buscar la verdad y ser es libre. Pero no la verdad que me dice aquel o este. Es la verdad que yo encuentro en mí. Y para encontrar la verdad, tengo que hacer un monólogo conmigo mismo.
y establecer un diálogo, una entelequia con seres superiores. Estoy hablando de mi yo superior, estoy hablando de una entidad supremamente importante, el que llamaríamos el Padre, como lo decía el Maestro Jesús. Cuando uno entiende que el creador de todo lo que sí existe te coloca en una función aquí en la tierra como misión en tercera dimensión para aprender. Tú debes pensar que es tener un papel protagónico y debes entender que las adversidades que hayan en ese camino, en ese trasegar, te están llevando a elevarte, porque cada problema es una nueva enseñanza. Tienes que sacar a relucir tu potencial para mirar a ver, no para esquivarlo, para confrontar el problema y para irte elevando en una forma presuntiva, buscando qué es lo que quieres y qué es lo que debes hacer. En los templos de Delfos se decía, conócete a ti mismo. Cuando una persona está entregando y ve la necesidad de hacer un trabajo de reconciliación en cualquier área de la vida, la verdad es básica. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba niño, yo pertenecía a grupos de estudios espirituales. Ahora se llaman canales. Mi papá era un medio, no un canal. De esos que habla mucho Allan Kardec. Y resulta que entró un ser llamado Karmayuna, un ser que había estado en el Tíbet, en esas grutas, y durante mucho tiempo en posición de loto, haciendo su trabajo espiritual, uniéndose a la conciencia divina, muere después de muchos años y llega ya a hablarnos con su último hálito de vida. Fue una sesión muy dura, muy triste, donde el canal terminó llorando. Este ser Karmayuna vino a darnos en su último hálito de vida unas enseñanzas antes de morir. A los días, impresionado también por eso, estando yo meditando con mi maestro Paramahansa Yogananda, estaba en el apartamento de un amigo donde yo me podía aislar. Me conecto con Karmayuna y le hice una pregunta. Dime, Karmayuna, ¿qué es la verdad? Y resuena su voz aquí en mis oídos y me dice, es la máxima expresión de la sabiduría. Definirme algo en una forma tan sencilla y pero tan amplia, yo llegué a un concepto. Es la máxima expresión de la sabiduría. Cuando una persona está en un proceso de reconciliación, es porque se ha automirado, sabe su culpabilidad, sabe lo que ha hecho y lo que le han hecho. Está empezando a entender un propósito de cambio en la vida. Y si no entiende eso, no va a haber reconciliación en cualquier área de la vida. Los procesos de paz, las reconciliaciones no se planifican. Se hablan desde el corazón para entenderse porque requiere un cambio. Y los líderes tienen que entender ese propósito, que los procesos de paz son procesos de reconciliación donde solamente va a haber una palabra, buscar la verdad, hacer la verdad, entender la verdad. ¿Por qué? Porque yo en ese proceso de reconciliación, diciendo mi verdad, mirando mi culpabilidad o no culpabilidad, cuando yo me coloco ahí al frente, automirándome, estoy creciendo físicamente y espiritualmente. Si lo entendemos, nos damos cuenta que tú no viniste a ser millonario, tú no viniste a ser empresario, tú viniste fue a ser feliz. Los otros son altibajos de la vida, donde a través de tu manejo protagónico puedes ser empresario, presidente, gobernación, padre de familia. Pero tu propósito es saber quién eres tú. A eso viniste. ¿Sí? Pero como nos han enseñado y los medios informativos, los medios que hay actualmente, que son medios generales, medios masivos, medios subliminales, nos van metiendo las creencias que tuvimos dentro de la misma familia, dentro del entorno y nos van metiendo otros. Tú eres un producto y un producto debe consumir
y nos hablan y nos meten una gran cantidad de conceptos equivocados donde nosotros sin saber, como autómatas, vamos entrando en el juego del consumismo. Pensamos en dinero y resulta que el dinero es muy valioso, pero el dinero es una herramienta, el dinero no es un fin. Se sabe de miles de personas, 600, en estudios que se han hecho, personas que han recibido una herencia y en poco tiempo la malgastan, porque no tienen bondad en el corazón. Personas que han ganado la lotería también la malgastan. Y sabemos de una gran cantidad de personas, actores, deportistas, que han recibido una gran cantidad de dinero y terminan en la bancarrota. Porque es que la conciencia de ser pobre sigue manejando el concepto de ser pobre. Y nosotros entramos en una desarmonía del dinero. Por eso muchas veces buscamos el poder a través del dinero. Y el poder lo da el concepto interno de conocerme a mí mismo, saber quién soy yo. Entonces, en un proceso de reconciliación, cuando yo estoy asumiendo el concepto de verdad, es que quiero un cambio. Y el cambio nace de mi razón y de mi emoción, y es mi corazón el que me dice, ¿tú quieres tener un papel protagónico en tu vida? ¿Tú quieres dejar de ser ese ser egoico que generalmente eres y convertirte en un ser supremamente diferente que tenga algo que darle a una sociedad que amerita y necesita de nuevos líderes? Cuando yo quiero un proceso de paz, cuando yo quiero salvar un matrimonio, cuando yo quiero salvar una relación, cuando yo quiero salvar una empresa, el primer escalón es la verdad. Y tienes que buscar un profesional que sea una excelente escucha, una persona que sea capaz de motivarte a través de preguntas poderosas donde tú saques a relucir aquello que te gusta y te disgusta de ti mismo, que te meta en ese espejo de la vida y tú te mires, te confrontes. Así nace el proceso de paz. Así nace un proceso de reconciliación. Así se puede salvar un matrimonio. ¿Ok? Con todo lo que tú has hecho para dañar el matrimonio, tú quieres a esa persona. Sí la quiero. ¿Ok? ¿Dónde están tus debilidades? ¿Por qué lo has hecho? ¿Hasta qué punto tú eres culpable? Hay una técnica que le aprendí a L. Ronald Hubbard. Y es uno a través de la misma frase repetitiva, es dime de qué te culpas. De esto, muy bien, dime de qué te culpas. Y la persona comienza a mirar en el periplo de su vida sus culpabilidades y van saliendo. No la razona, van saliendo, son automáticas, van saliendo. Y cuando van saliendo, él comienza a ir cambiando de tono. Porque muchas veces nosotros escondemos las culpabilidades a través de un ego. Y a través del ego las arropamos, las tamizamos, no las dejemos salir. Y el ego nos sigue influenciando. Cuando nosotros sacamos nuestras culpabilidades, va mermando el ego. Hombre, ¿por qué crees que está dañando tu matrimonio? Es que le he sido infiel a mi señora. Muy bien. ¿Por qué crees tú que se está dañando tu matrimonio? Porque no me preocupo de los hijos. Muy bien. ¿Por qué crees que se está dañando tu matrimonio? Porque no dialogo con ella. ¿Por qué crees que está dañando tu matrimonio? Porque no dialogo con los hijos. ¿Por qué crees que se está dañando tu matrimonio? Porque soy perezoso. Bien. ¿Por qué crees que está dañando tu matrimonio? Porque no le dedico tiempo a la familia. Y van saliendo una gran cantidad de conceptos. Estamos buscando la verdad. Esa persona que quiere organizar su vida, quiere organizar su matrimonio o quiere organizar cualquier área de la vida, va a emitir sus verdades a través de sus culpabilidades y comienza a ir aflorando en él un descanso. Bien. ¿Cuáles crees que son tus virtudes? Ya conoces tus culpabilidades. ¿Cuáles creen que son tus virtudes?
Hombre, que soy excelente trabajador. Muy bien. Que yo pensaba que quería a mi señora, pero no la quiero. Hombre, ¿por qué crees que no la quieres? Hombre, porque soy infeliz. Perdón, ¿por qué eres infeliz? Sí, porque es que a mí me gustan todas las mujeres, pero tú quieres a tu señora. Sí. ¿Y por qué eres infeliz y quieres a tu señora? Es que porque quiero muchas cosas y no sé qué quiero. O sea, tenés un desorden a nivel mental tan grande que hay alguien que te va a ayudar en procesos de comunicación interna para que tú seas capaz de quitar ese urdimbre de ideas, esos 86,000 pensamientos que salen, dicen algunos, diariamente, y de los cuales tenemos conciencia prácticamente el 5%. Ahí es donde uno comienza el coaching, el administrador, el psicólogo, el terapeuta, a ir encajonando una gran cantidad de preguntas y respuestas. Es que el laboratorio es la persona que tenemos al frente, pero también es un laboratorio para el terapeuta que está mirando. Y él a través de sus respuestas, él mismo está solucionando esa no comunicación que tiene consigo mismo. Ok. Ok, entonces te sientes culpable de esto, sí. Ok. ¿Sientes que te han manipulado? Sí. Ok. Y pasamos con la otra persona. Puede ser en el matrimonio la señora. Puede ser, en el primero pudo haber sido el gerente de una compañía. Pueden ser la junta directiva. Porque estamos tratando de solucionar, de gestar procesos internos de paz interior. Porque es que no se puede hacer un proceso de paz cuando no hay una interiorización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos de paz racionales no dan frutos, son pura razón, pura razón. El proceso de paz sale cuando el hombre comienza a entender su propio corazón. Por eso los procesos de paz no funcionan. Porque ese hombre que se separa de esa mujer, la deja, se va a conseguir otra mujer y va a seguir con lo mismo que no confrontó, con lo mismo que no manejó, con lo mismo que no entendió que era culpable, y va a seguir la misma entelequia, el mismo diálogo, y va a salir el mismo problema. Como la canción de la cigarra, la heredad de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y sigue una heredad muy amplia. Cuando tú, como pareja, tanto el hombre como la mujer, asumen la condición de papel protagónico hablando de su verdad. Y duele, no es fácil. Yo he tenido pacientes que lloran en cantidad. Lloran en cantidad. Pero no solamente al ir sacando eso y al llorar, sino hay algo, hay un descanso interior, una emoción tan grande que es como si subiera la emoción desde el dolor, desde la tristeza y la apatía a una estela de serenidad y alegría, porque se ha quitado mucho peso. Como decía ahora en la charla anterior, el trapecio ya no está recibiendo tanto peso como ese personaje mitológico Atlas, que cargaba en su cuello y en sus espaldas los males de la humanidad. Ese manejo terapéutico, ¿de qué te sientes culpable? ¿O en qué te has equivocado? Lleva a que la persona en un momento a otro, en algunos pacientes, solamente con esa pregunta los lleva al vientre materno. Y se están dando cuenta de que están viviendo la vida del papá o la mamá, porque han sido imposiciones. Yo nací para sufrir. Yo no merezco una vida feliz. Yo no merezco tener un buen matrimonio. Yo no soy capaz y no puedo. Vienen esa cantidad de cuestionamientos, de preguntas que están ahí grabadas que le hacía el papá o la mamá cuando estaba en el vientre del paciente actual. Y uno dice, él no está viviendo su propia vida. Por eso un proceso de paz infiere una gran cantidad de personas que estén aportando. ¿Sí? Para lograr eso, de que tú eres culpable.
Por eso cuando enfatizo a través del liderazgo, me doy cuenta que esa persona que no ha hecho un trabajo interno no puede ser líder. Y más aún en esta época. Esa persona que es erudita, que entre comillas tiene unos conceptos entregados a nivel académico y no ha hecho su proceso, no sirve. Porque una cosa es nutrir la razón y otra cosa es abrir el portal del corazón. Esa persona que abre el portal del corazón, su anahata, esa persona está ostensiblemente abriendo la necesidad de cambio y está teniendo un poder interior de autocomunicarse, de entenderse, de evaluarse. Y no es un comportamiento egoico, es un comportamiento normal en proceso de supervivencia. Cuando yo me automiro, cuando yo me analizo, cuando yo le estoy entregando al terapeuta mi culpabilidad, mi falla, como lo está haciendo la otra persona, cada uno se mira y mira al otro con la desnudez del dolor, porque han podido entender que tienen responsabilidad en el daño a nivel familiar, en el crecimiento de los hijos, en el manejo político de un país o de una empresa. Estamos cansados de los eruditos. Eso nos han dañado el mundo. ¿Sí? Ahora la inteligencia debe ser una inteligencia más emocional. ¿Ok? Entonces, cuando yo suelto mi culpabilidad, comienza a renacer en mí mi verdad. Y veo mis fallas. Y soy capaz de dilucidarme. Y soy capaz de entender que necesito ayuda. Porque necesito ayuda. Y me doy cuenta si quiero recuperar mi familia, mi empresa, mi país. Porque ya me desnudé internamente. Ya estoy generando un cambio. Es mi cambio. Ya puedo entender en comunicación a la otra persona. Le puedo ver lo hermoso. Le puedo ver su culpabilidad, sus fallas y sus verdades. Y puedo mirar cuánta culpabilidad tengo yo en esa relación. Como presidente de una compañía, como presidente de un país o como padre de una relación en un matrimonio. Soy yo. Y ese mismo rol lo debe tener la mamá, la jefe del hogar. Porque todos en una u otra forma estamos integrados en propósitos y tenemos un denominador común, la supervivencia. Cuando yo asumo eso, viene lo segundo, el perdón. Cuando yo mascullo mi verdad, cuando le entrego, me siento culpable de mis errores, comienzo a autoperdonar. Me estoy dando cuenta que ese ser conflictivo ha generado tantas querellas consigo mismo y con los demás, que esa evaluación que tengo ya de mí mismo me lleva a autoperdonarme. Y al autoperdonarme comienzo a perdonar a aquella persona que me ha infligido dolor, que yo mismo en una u otra forma lo he llevado a que me haga dolor. ¿Sí? El perdón es un acto de valentía también. El perdón es un regalo donde nos liberamos no solamente nosotros a nosotros mismos, sino donde liberamos inclusive esa estela de comunicación que viene de la quinta, séptima generación. El perdón sería el condimento necesario en un programa de paz, en un programa de reconciliación, en un problema familiar. ¿De qué me debo yo perdonar? De mis equivocaciones, unas conscientes, otras inconscientes. Por eso me debo perdonar. Y es que el perdón nace de un trabajo emotivo y racional interno.
no es perdonar a esa persona, es decir que en tiempo presente lo que me hizo esa persona ya no me llega, porque le saqué la enseñanza de lo que esa persona me infringió. Pero tengo que ver cuánto causé para que ella me hiciera esto. Tengo que ser capaz de observar cuánto yo hice, cuánto yo ejecuté para que esa persona me infringiera mi dolor, porque yo también le infringí dolor. Estamos hablando en una forma terapéutica, en proceso de paz a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel macro, a nivel de un país. En algunas tribus, muchas veces cuando una persona cometía un error, se reunían en un círculo. Se reunían en un círculo. Y en ese círculo colocaban a la persona que había cometido el error. Y cada uno le pedía perdón a esa persona, a la que había cometido el error, porque ellos decían, nosotros lo alimentamos con nuestros pensamientos. Y como cada uno le pedía perdón, la persona que había cometido el error se sentía con tanta vergüenza que empezaba a hacer sus cambios. Es muy importante entender esto. Luego viene la justicia. ¿Qué castigo merezco? Tengo verdad, perdón y justicia. Recordemos que hay dos justicias. La justicia terrenal, que sigue patrones de interpretación, y la justicia que yo hago internamente, donde yo me miro en ese espejo y me doy cuenta que merezco un castigo. Soy yo. Soy yo. Cuando yo asumo mi culpabilidad, cuando yo asumo mi razón, cuando me doy cuenta de la sinrazón de lo que yo he hecho, comienzo a ser justo y me doy cuenta que necesito un castigo. Y el primer castigo es cuando yo me estoy mirando, soy yo. Esa es la justicia que yo busco. La justicia es divina. ¿Sí? La justicia es la reparación que cuando yo no hago conmigo mismo, la tienen que hacer otras personas, otras entidades. ¿Sí? Cuando yo no asumo que soy culpable, me señalan como culpable. Yo tengo que buscar mi propia justicia. Y tengo que ser justo en recibir el castigo. Por eso no estudié yo derecho, que me rogaban grandes personas aquí en Medellín, en Antioquia. Yo decía, yo no puedo defender a una persona que presumiblemente, sí, comete un error y sin sentirse culpable, quiero que lo exoneren. Lo primero que hace un abogado es decir, tú eres culpable, voy a tratar de que la ley sea magnánima contigo, pero eres culpable. Y ese es el juego de la vida. Por eso los procesos no llegan a elevarse en un nivel de razón y de justicia, porque no hay verdad, porque no hay perdón, y porque exigimos justicia para nosotros si no nos damos cuenta de lo que injusto hemos sido para los demás. Entonces, la justicia son los roles que nos hacen los estamentos cuando nosotros no somos capaces de darnos cuenta que cometimos el error. Y cuando a través de preguntas de un terapista, de un coach muy entrenado, sobre todo ontológico, te hace preguntas donde tú asumes tu culpabilidad y dices, justo lo que me está pasando. Mi señora se quiere divorciar, esta empresa está fracasando, este país no me quiere como presidente. Cuando tú estás haciendo eso, comienza a renacer algo en ti, que es el proceso de compromiso y reparación. Sí. Entonces, para que haya reparación, cada uno, en los límites que está a los lados, debe entender que cada uno debe manejar su verdad, cada uno debe manejar el perdón, cada uno debe manejar la justicia, para que el compromiso sea una reconciliación. ¿Tú a qué te comprometes? A toda hora nos comprometemos, estamos de acuerdo, pero hemos fallado en un compromiso.
El primer compromiso es cuando nosotros estamos en cuarta dimensión, hay una pareja haciendo un coito, y yo como entidad espiritual digo, por necesidad y aprendizaje voy a entrar en ese vientre materno, y esa familia me va a adoptar, y voy a ser el hijo. Y este espíritu que soy yo, voy a entrar en ese cuerpo, y voy a adaptarme a las leyes tridimensionales y a vivir en esa familia. Pero como los padres no han hecho un trabajo de ser padres, que debería ser la mejor profesión del mundo, porque puedes traer a un ser muy elevado, que puede ayudar a otros a que salgan de esta matriz. Debería haber facultades de padres. Sí, facultades de padres. Porque traer un hijo al mundo es darle oportunidad a que el mundo renazca. Puede haber algo más grande que un ser humano que viene de fuente, un ser humano que es un ser espiritual encajado en un cuerpo tridimensional donde se tiene que amoldar a las leyes tridimensionales. Tú eres un espíritu, tú eres una energía pura y divina, tú eres un fractal de Dios, tú eres una gota de ese mar infinito llamado el ser mayor, el ser espiritual, el que ese existe, el Padre. Eso eres tú. Y tienes la oportunidad de aprender. Y si los padres entienden que están trayendo a ese hijo y va a tener oportunidad de aprender, los padres se preparan. Entonces el concepto de compromiso, cada uno lo debe tener. Debemos tener un compromiso. Yo tener un compromiso sobre la salud de mi cuerpo. Debo tener un compromiso de cómo pienso. Debo tener un compromiso de cómo actúo. Entonces, para que hayan procesos de paz, para que hayan procesos de que familias se vayan recuperando, de que una sociedad mejore, debe haber una reconciliación con uno mismo, donde uno tenga su verdad, donde uno mire lo que es culpable, tenga su proceso de perdón, donde uno mismo pida justicia y haga justicia. Y tercer humano es a nivel de compromiso. La verdad nace de un corazón bondadoso. La verdad nace de algo imperioso, de elevar el tono emocional. Pero vamos a seguir en ese tema que me encanta, porque cuando tú asumes tu culpabilidad, cuando tú asumes tus aciertos y tus desaciertos, vas recuperando tu salud emocional y por ende vas recuperando tu salud física. Y tu mundo cambia. Y cambia tu perspectiva de vida. Y viene la abundancia, porque la abundancia la da la emoción. ¿Ok? Bueno, amigos, les habla el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo, el vicepresidente de API, Asociación de Periodistas Independientes de Colombia. Estamos en la Chiva Radio Bello Estéreo y vamos a seguir haciendo este tipo de programas para llegar directamente a hablar de salud. Antes de hablar de salud física, que durante mucho tiempo hablé, cómo se manejaba un riñón, cómo se manejaba el hígado, cuáles eran los problemas del hígado, los problemas de columna vertebral, cómo se nacía la enfermedad, qué son parásitos, qué son microbios, qué son virus. Me interesa sobre todo el cambio emocional, la mente. Entonces, recordemos que tenemos una cita en conciencia, sanación y liderazgo. Y para nosotros es vital importante que se comuniquen con nosotros. Vamos a tener micrófonos abiertos porque Conciencia, Sanación y Liderazgo quiere eso, hacer una interrelación con ustedes. Recordemos que todo problema, por grande que sea, tiene solución. Recordemos que tú eres un ser espiritual muy elevado y es hora que te reconozcas. ¿Ok? Bueno, amigos, me pueden localizar al 320-245-3044. 320-245-3044. Para consultas en Medellín, la hago a través del celular o del WhatsApp. Me puede escribir a consaliderazgo@gmail.com. Para conferencias, también estoy presto a dictar conferencias. También para hacer terapias a distancia, las he hecho con Portugal, con Francia, con España, con Centroamérica, con México. Pero lo más importante, señores, es esto.
que sigamos en comunicación. Recuerde, felicidades, es hora de concluir y la Chiva Radio, Bello Estéreo, e Iván Rodrigo Páramo les desea un buen día. Se me acabó el tinto, pero estoy totalmente con ustedes. Controles, hemos terminado.